Buenas tardes a todos, bienvenidos a este evento el día de hoy. Pues agradecerles mucho su presencia. Como sabemos, hoy empieza la temporada de playa, así es que si estamos aquí en vez de estar en la playa es porque definitivamente el tema del sentido religioso es algo serio y hay que tomarlo con seriedad. Para nosotros es un honor poder presentar este libro del autor Luigi Giussani y estar acompañado por estos grandes invitados el día de hoy. Comienzo leyendo parte de la trayectoria de nuestros invitados. El señor Guillermo Mendicuti Gloria, empresario, líder social, esposo y padre de familia, reconocido por su alma mater, el Instituto Tecnológico de Mérida, como egresado distinguido. Junto a su esposa Arlette, que aquí está presente, fundó en 1996 la cadena de los restaurantes Los Trompos, expresidente de la CANIRAC, del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, y fundador de la Comisión de los Derechos Humanos y Empresas en el CCE Nacional. Egresado del programa AD2 del IPADE, certificado como consejero empresarial, impulsor y presidente fundador de la FEYAC. Ha tenido el premio de la responsabilidad social otorgado por la Universidad Anáhuac, consejero de diversas instituciones financieras y organizaciones empresariales y sociales. Muchas gracias, Guillermo, por esta oportunidad. Gracias. Buenas tardes. También nos acompaña el padre Roberto Socco. Él es originario de Italia, Milán. Tiene estudios en ingeniería mecánica en el Politécnico de Milán. Es licenciado en filosofía y teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es maestro en teología dogmática por la Universidad Católica de Eichstätt en Alemania, donde también cursa ahora su doctorado en filosofía. Tiene vasta experiencia laboral en docencia como profesor de religión católica, ética, formación ética y valores. Impartió anualmente el curso Educar es un riesgo, del libro del mismo autor del que vamos a hablar hoy, en la preparatoria Escuela Tomás Alva Edison y taller de humanismo cristiano en el en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, ambos en la Ciudad de México. Pertenece a la fraternidad sacerdotal de los misioneros de San Carlos Borromeo. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento Académico de Estudios Generales del ITAM en la Ciudad de México. Muchas gracias. Ahora hablemos del autor. El autor este año cumple 100 años de nacido, ya está en la casa del padre, pero les platicaré un poquito su historia, ¿no? Luigi Giussani nace el 15 de octubre de 1922 en Desio, Italia, un pequeño pueblo al norte de Milán. Entra a los 11 años al seminario y es ordenado sacerdote el 26 de mayo de 1945. Durante el liceo se apasiona por la literatura, en particular por la obra del gran poeta italiano Giacomo Leopardi. Después de la ordenación, sus superiores deciden que el joven Giussani se quedará en el seminario para proseguir los estudios y empieza la docencia. En 1954 consigue el doctorado en teología con una tesis sobre el sentido cristiano del hombre. En esos años, sin embargo, Giussani advierte que en la aparente buena salud de la vida del catolicismo italiano, con las iglesias llenas y millones de votos para la democracia cristiana, ya se atisbaba una crisis profunda entre el divorcio entre la vida y la fe y la razón. Por esto, obtiene permiso de sus superiores para dar clases de religión en un liceo estatal, una escuela pública en Italia.
A partir de 1954 entra como profesor en el Liceo Clásico Berchet de Milán, donde seguirá hasta 1967. Desde el curso académico de 1964-65, don Giussani enseña la introducción a la teología en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, cátedra que mantendrá hasta 1990. Síntesis de esta enseñanza se publicará en 1986 y 1992 en los 3 volúmenes del curso básico del cristianismo. El primer curso es este libro el que vamos a tratar el día de hoy, y yo le decía a Guillermo que Giussani nunca intentó escribir un libro, sino parte de todos estos años dando la clase, como síntesis dieron resultado a estos libros. El 22 de febrero del 2005 muere en su habitación en Milán. Celebra el funeral en el Duomo de Milán el entonces cardenal Joseph Ratzinger, como enviado personal de Juan Pablo II. Giussani descansa en el cementerio monumental de Milán. Su tumba es meta de peregrinación continua desde Italia y el mundo entero. Y bueno, ya entrando un poquito en materia, ¿no? a tema de introducción, nada más les quería compartir que si estamos hoy aquí presentes es porque nos tomamos en serio estos exigencias de verdad, de justicia, de esta libertad con la que gozamos todo ser humano desde la concepción, y que evidentemente en la vida estas exigencias se van manifestando, y la podemos ver en cualquier ámbito, en cualquier ser humano, este deseo de infinito del que hablamos. A mí en lo personal me llama la atención, hace poco, los que les gusta el fútbol, Erling Haaland, ¿no? Este futbolista del Manchester City, ¿no? Actual campeón de fútbol, ganó prácticamente todo este año. Una vez que ganó la Champions League, le preguntan, oye, ¿y tú estás contento? Y responde él, sí, estoy contento, pero sé que esto pasará un par de días y únicamente estaré pensando en volver a ganar la Champions, ¿no? Esta es la estructura original de cada hombre, es decir, siempre deseamos, ¿no? Es parte de nuestra estructura, y algunas veces no somos educados en este deseo, ¿no? Otro ejemplo, ya más aquí en tierra, mi hijo, el mayor, estaba muy emocionado con un Lego, ¿no? De estos juguetes un poquito caros, ¿no? Y con su esfuerzo y su ahorro logró juntar para el famoso Lego, y yo le decía, hijo, date cuenta que tu deseo es más grande que el hecho del mismo Lego, ¿no? Lo construyó, lo jugó, y al día siguiente me fue a ver y me dijo, papá, tenía razón, evidentemente lo construí, lo disfruté, lo jugué, y ahora deseo un nuevo Lego, ¿no? Entonces, esta es la estructura, ¿no? que podemos ver en cualquier ser humano, ¿no? En cualquier país, en cualquier lugar donde vivamos, ¿no? Y no es un hecho de que no compremos Legos, ¿no? Que son caritos, pero es el hecho de educarnos que estructuralmente el hombre está hecho así, ¿no? Octavio Paz, premio Nobel de Literatura de 1990, escribe un poema que se llama Hermandad. Soy hombre, duro poco, y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo, también soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea, ¿no? Este alguien con mayúscula. Después viene una hermosa entrevista de un escritor, periodista, político, yucateco, ¿no? Carlos Castillo Peraza, donde retoma este bello poema, donde resalta todo este sentido religioso de Octavio Paz, que alguna vez él se nombró pagano, ¿no? Y en esta bella entrevista él le pregunta, ¿no?
Usted dice, alguien me deletrea. No parece escuchar a Kafka. Más bien nos gustaría que nos platicara de este alguien me deletrea, ¿no? Dice Octavio Paz: para mí la vida no es una prisión. Cuando dije si alguien me deletrea, no estaba exactamente seguro de qué quería decir. Al releerme, como un lector más, me digo, una de dos: o ese alguien es otro como yo, o ese alguien está más allá de los hombres. Esto es del maestro Octavio Paz. Es decir, que en cualquier tiempo, cualquier época, este alguien me deletrea, nosotros lo hemos percibido, hemos tenido estas preguntas agudas, ¿no?, de nuestra vida, ¿no? ¿Quién es este alguien que me deletrea? ¿Quién es este alguien que, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿No? ¿Qué sentido tiene la muerte? Entre otras grandes preguntas. Dice el escritor del prólogo, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Paradójicamente, el sentido religioso nos habla poco de Dios y mucho del hombre, mucho de sus preguntas, mucho de sus exigencias últimas. No existe nada tan incomprensible como la respuesta a una pregunta que no ha sido formulada, ¿no? Hoy vivimos así, anestesiados, sin poder formular estas preguntas esenciales de la vida. El drama del mundo de hoy no es solamente la ausencia de Dios, sino también y sobre todo la ausencia del hombre, la pérdida de su rostro, de su destino, de su identidad, cierta incapacidad para explicar estas exigencias fundamentales que anidan en nuestro corazón. ¿Por qué existe el dolor?, continúa el Papa. ¿Por qué existe la muerte, el mal? ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Cuál es el significado último de la realidad, de la existencia? ¿Qué sentido tiene trabajar, amar, empeñarse en el mundo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Estas son las grandes y elementales preguntas que se hace un joven y también un hombre adulto de verdad. Y no solo creyente, sino todo hombre, por más ateo o agnóstico que sea, continúa el Papa. Entonces, pues con esta breve introducción, pues nos gustaría escuchar a nuestros invitados. Muchas gracias. Después de haber escuchado a Sebastián, ya no sé qué vamos a decir. Tengo que comentar que yo nunca había escuchado y leído a Luigi Giussani. Cuando Sebastián me busca para hacer esta introducción con el libro, decía como que ¿qué podría yo aportar? Ya luego cuando vi que iba a venir el padre Roberto, dije, bueno, pues siempre hay un equilibrio, hay un yin y yang, hay un bueno y malo, ya sé por qué me invitaron. Pero llegó el libro a mis manos, muchas gracias, y empecé primero a descubrir que no es un libro de aquellos que te dices, lo voy a leer el fin de semana, ¿no? Es un libro muy denso, es un libro con metodología, es un libro de cabecera, es un libro de consulta, que probablemente no les estoy diciendo nada nuevo a ustedes, pero sí no quiero dejar de decirles el testimonio de lo mucho que me impresionó la densidad de esta obra magnífica. Dicho lo anterior, pues me presentaron, tengo el defecto de ser empresario, y pues como empresario siempre acudo a la razón, y resulta que este libro reiterativamente nos señala siempre la razón y la realidad. Son dos conceptos que nadan en cada uno de sus capítulos, razón y realidad. Y fue todavía más mi interés de ir conociendo al autor. Esto me hizo recordar un poquito que las ciencias se dividen, aquí me corregirá el padre Roberto, en las empíricas, en aquellas sustentadas por nuestros propios sentidos, en las ciencias filosóficas, justamente
las que se sustentan y fundamentan a través de un raciocinio, a través de la razón, y las teológicas, que se sustentan a través de la revelación, no de revelaciones, de la revelación. Y como yo no soy Pablo, ¿verdad? Y no se me ha parecido Jesucristo, entonces a mí mi fe no se me ha dado por la revelación. Soy un tipo que cuestiona, soy un tipo que está en esta estructura de búsqueda, como decía Sebastián, y este camino de razonamiento ha sido mi camino de la fe. Yo admiro muchísimo a las personas que adquieren la fe a través del sentido, a través de este sentido espiritual, a través de esta sensibilidad espiritual. Uno de mis mejores amigos sacerdotes es un sacerdote director espiritual con estudios en espiritualidad, y lo admiro y lo quiero y lo envidio. O sea, él siente como la gente que nace en el campo y conoce a Dios a través de la contemplación, a través de la naturaleza. Pues no, yo conocí a Dios a través del razonamiento. Creo que por eso me cayó también este libro, esta obra en mis manos, porque no está peleada la ciencia, platicamos hace un rato con el padre que es ingeniero, con la fe, en ningún momento. Lo que me lleva a mí a comentar que como empresario siempre quise estar en un sentido de búsqueda, y me mantengo siempre en un sentido de búsqueda, y siempre he sido una persona que cuestiona. Me cuestiono a mí mismo, me he cuestionado a mí mismo, cuestiono a mi esposa, a mis hijas, a mis padres, a mi empresa, a mis colaboradores, cuestiono obviamente a Dios. Soy una persona que ha vivido cuestionando, no tengo ningún empacho de decir que soy la persona que vive cuestionando. Y este cuestionamiento para mí ha resultado salvífico, espiritualmente hablando, porque me voy tropezando con Dios cuando cuestiono, sobre todo cuando lo cuestiono a Él. He vivido siempre observando los resultados de estar buscando esta conciencia de Dios, de estar viviendo en una conciencia de Dios. Lo que voy a decir aquí no es ningún secreto. El lunes cumplimos 27 años de empresa. Arlette y yo iniciamos hace 27 años en un pequeño puesto de tacos, y en esos 27 años sin duda he visto antes que nosotros y en nuestra generación a empresarios más preparados, más inteligentes, con más recursos, con más posibilidades. Desafortunadamente, ver que se vayan sus negocios, sus vidas, su familia, como agua entre las manos. Y yo siempre me pregunto y me cuestiono el por qué. Y siempre me lleva a Dios. Siempre me lleva a que la diferencia entre poder construir dentro de tu realidad, cualquiera que ésta sea, cualquiera que sea tu vocación, tu vida ordinaria, la diferencia la hace Dios. Platicamos hace un momento, hace algunas décadas, perdón que hable nada más del área empresarial, pero hace unas décadas en las empresas, en los años 80, 90, todavía se contrataba por el famoso coeficiente intelectual. Quien tuviera un CI más elevado era el que tenía la posición más elevada en la empresa. Y resulta que así empezaron a haber directores de empresa o directores de instituciones déspotas, arrogantes y con características poco desarrolladas humanamente hablando. Y entonces, ya después, más tardecito, entonces empezaron las empresas a hablar de la inteligencia emocional.
y de la capacidad que tenemos las personas de reconocernos seres sociales y nuestra capacidad de correlacionarnos con los demás. Entonces se puso de moda el término de inteligencia emocional y parecía la panacea. En estos momentos, en esta época, en esta realidad de actualidad que vivimos, nos dimos cuenta que no. Finalmente, inclusive la academia ha reconocido que sin un desarrollo de inteligencia espiritual no podemos darle sentido a nuestras vidas. No es tu capacidad cognitiva ni tu capacidad que tengas de correlacionarte con los demás. Lo único que nos puede dar sentido de vida se llama Dios. Y esto tendríamos que buscar cómo fortalecer nuestra capacidad de correlacionarnos con Dios. Para mí fue el cuestionamiento, fue la búsqueda constante para encontrarme metodológicamente con Dios. Esta obra maravillosa garantiza de alguna forma vivir esta realidad. Decía aquí a una persona presente, creo que sobra esta parte que dice religioso en el título del libro, porque no habla de religión, habla de una realidad, de nuestra realidad, una realidad de búsqueda de Dios, y que nos invita, que eso me parece lo más importante, a incluirlo en nuestra vida ordinaria, y la posibilidad de dar testimonio de Dios en nuestra vida ordinaria. Esa es la verdadera conversión. No convertirnos en buenas personas cuando estamos en misa los domingos, sino convertirnos toda la vida, en todo nuestro quehacer ordinario, en seres que den testimonio del Evangelio. Ahora damos la palabra a Roberto. Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias al señor Mendicuti por esta primera ponencia que ya ha puesto de manifiesto algunas de las cosas importantes del contenido de este libro. Lo que yo me propongo hacer es contar a través de la experiencia que he tenido en la escuela o en la universidad la importancia que ha tenido este texto. Antes que nada quisiera decir por qué este texto es importante para mí personalmente. Este texto yo lo he leído por primera vez cuando estaba en la preparatoria y ha cambiado completamente mi vida, y hay un aspecto que pienso que es el más importante que me ha cambiado. Ha unido mi vida personal y ha unido todos mis intereses. Antes, cuando yo empezaba a estudiar primero en la secundaria, después en la prepa, todas las materias me parecían algo separado la una de la otra. Es decir, a mí me interesaba la técnica, la tecnología, y para mí no tenía nada que ver todo eso con lo que era la literatura o la filosofía. Entonces, habiendo descubierto cuál es el corazón del ser humano, yo he empezado a entender que todo lo que el ser humano hace está unido, y también que mi misma persona estaba unida, es decir, que el interés por construir algo venía de algo más profundo que el autor de este libro, Giussani, describe. Ahora, la segunda cosa que quiero decir es preguntarme y preguntarles si este texto es todavía actual, es decir, cuáles son los aspectos que yo veo en la sociedad de hoy, sobre todo en el ambiente en el que trabajo, el ambiente universitario, y de qué manera estos aspectos que yo veo en la sociedad de hoy
encuentran una respuesta o por lo menos un método en este libro. Y quisiera mencionar dos cosas. La primera son las ideologías. Vivimos, me parece, en una sociedad que se está volviendo siempre más ideológica. No en el sentido que esta palabra tenía, por ejemplo, en los años 70, 80, cuando había mucho marxismo, porque en aquella época cada uno de nosotros podía enfrentarse con razones a sus oponentes. Mientras que en esta situación en la que estamos, esas ideologías no permiten ninguna posibilidad de diálogo. Por lo tanto, si uno no está de acuerdo, es censurado, es cancelado. Y aquí voy al otro punto que me parece que describe la situación en la que estamos viviendo y que yo veo entre los estudiantes allí en el ITAM, es el relativismo. Es decir, uno no tiene la certeza de que lo que está viviendo se pueda proponer a otros. Por lo tanto, todo queda simplemente adentro del sujeto. No es que los estudiantes no quisieran comunicar lo que viven, sino que de antemano piensan que lo que viven no se puede contar a otros. Yendo al fondo de esta segunda posición, significa que nosotros no tenemos nada en común. Por lo tanto, la convivencia al fondo se vuelve indiferencia. Si yo no tengo nada en común con nadie, entonces el otro me es indiferente. Ahora, me parece que este libro puede ayudar a encontrar una respuesta a estas dos situaciones que he descrito y que quiero también resumir a través de algunas preguntas. O cómo se encuentra. Porque si todo es subjetivo, ¿cómo es posible comunicarme con los demás? ¿De qué está hecho últimamente el ser humano? ¿Cómo es posible crecer criticando o valorando lo que se me propone? ¿Cómo no enajenarme tomando acríticamente la opinión de otros? ¿Qué significa y cómo es posible el pensamiento crítico? ¿Qué es la razón? ¿Qué es el sentimiento? ¿De qué manera me ayuda razón y sentimiento a conocer las cosas? Ahora, yo quisiera solo decir poquísimas cosas del contenido del libro, quisiera dejarles ganas de leerlo, de trabajarlo, por lo tanto comento al fondo 3 o 4 cosas, 4, brevísimas. La primera es que el padre Giussani, Luigi Giussani, en este texto dedica los primeros capítulos a unas premisas de método. Y él insistía mucho en esto cuando daba clases. Yo tuve la posibilidad de por lo menos asistir a una de sus clases en la universidad. Él decía, yo no quiero que ustedes tomen lo que yo les digo sin criticarlo. Entonces, los primeros 3 capítulos, 4 capítulos de este libro están dedicados a enseñar un método a través del cual uno puede criticar y entender cómo llegar a una certeza. Ahora, esto me parece ya algo absolutamente extraordinario. Leyendo un texto hace poco me encontré con esta frase de Nietzsche, hasta Nietzsche, dice: las verdades más valiosas son los métodos. Es decir, el camino para llegar a la verdad, en este caso. Por lo tanto, estos primeros capítulos son algo absolutamente impresionante.
porque, no sé, por ejemplo, yo imparto un curso que es optativo que se llama El arte de vivir. Parte de este curso tiene como fundamento algunos capítulos de este libro, y cuando estos primeros de método siempre los enseño, y me impresiona cómo cambia completamente la actitud en los estudiantes, porque aprenden que hay una manera verdadera de llegar a una certeza. Después leo algunas de las cosas que me han escrito, que escriben los exámenes comentando estos temas. Entonces, eso es lo primero que quiero comentar. El segundo es lo que mencionaba también el señor Mendicuti, la cuestión de la razón. Ahora, aquí quiero describir un poco la manera con la que Giussani ayuda a entender la razón, y que esta razón no está peleada con el conocimiento de algo que no podemos medir. Cioè, hoy en día la mayoría de las personas tienen una idea de razón que es medir. Lo que la razón no puede medir, el sentimiento, la existencia de Dios, todo lo que no puede medir o no existe o no es importante. Pero, dice Giussani en este texto, exactamente las preguntas que mencionaba Sebastián, que ha mencionado también el señor Mendicuti, las preguntas por el significado de la vida. La pregunta si soy capaz de amar o si soy amado. Todas estas preguntas quedarían sin respuesta, sin poder alcanzar una certeza. Entonces Giussani propone otro concepto de la razón que permite valorar también los sentimientos y alcanzar certezas también en el ámbito de los significados. No digo más sobre el tema mismo, espero que puedan descubrirlo leyendo el texto, pero les voy a leer lo que una estudiante escribió en el examen, porque cuando hacen el examen hay parciales y final, les pido siempre poner su opinión, una crítica o decirme en qué se han encontrado de acuerdo. Y entonces una estudiante sobre este tema de la razón escribió lo siguiente: elegí este tema dado que me pareció que, a pesar de ser uno de los temas más complejos y que más acongojan al hombre, la respuesta y aproximación que les dimos en el curso fue simple y fácil de comprender, y también me pareció convincente. Considero que los humanos queremos conocer de manera directa y con una certeza científica conceptos u objetos que tienen implicaciones infinitas, tales como la razón de nuestro existir. Considero que en el curso aprendí que tal pretensión es absurda y que la única forma que tenemos para conocer más sobre aquello que nos interesa es a través de la experiencia y la observación, y que también en este ámbito es posible alcanzar una certeza. Creo que en la actualidad tendemos a darle un poder muy importante a la razón, y es por eso que me pareció muy interesante entender cómo funciona y darme cuenta de la importancia de la convivencia humana, confianza, para poder conocer más aspectos de la realidad. Lo anterior porque siento que la razón, fuera de este curso, tiende a analizarse como un proceso individualista de la mente humana. Ahora, dado que el señor Mendicuti ha mencionado también la perspectiva que a partir de
estas búsquedas, estas exigencias, uno puede reconocer a Dios como la respuesta, tener un concepto de razón abierto, como lo hace Giussani, permite realmente llegar al conocimiento de Dios, permite abrirse a Dios. Segundo, otro aspecto que quiero subrayar del libro es en qué consiste realmente el ser humano. Y Giussani dice que el ser humano consiste en exigencias y evidencias. Y llama esto el núcleo del ser humano, lo llama corazón, tomando la palabra bíblica, o lo llama criterio original, o lo llama sentido religioso. Y lo describe de esta manera. Representa la naturaleza de nuestro yo en cuanto se expresa en ciertas preguntas. ¿Cuál es el significado último de la existencia? ¿Por qué existe el dolor, la muerte? ¿Por qué vale la pena realmente vivir? Y estas exigencias son al fondo, dice él, 4. Felicidad, justicia, verdad, amar y ser amado. Esto sería el corazón del ser humano. Dice que es un hecho, el hecho más difundido en la historia. Por lo tanto, en el libro nos pasea por la literatura antigua, contemporánea, moderna, por la historia antigua y contemporánea, haciéndonos ver cómo estas exigencias continuamente emergen. Por lo tanto, aquí hay una cuestión muy importante. Todas estas exigencias son realmente lo que ha movido y mueve el ser humano en cualquier cosa haga. Por eso decía al comienzo que mi interés por la técnica y la tecnología ha encontrado a este punto algo que es más originario que el interés mismo por la técnica o la tecnología. Y aquí hay una cosa más importante aún. Estas exigencias son infinitas, es decir, solo en el tiempo, en esta vida, uno solo encuentra respuestas parciales. Encuentra como señales que indican que hay una posible respuesta, pero esta respuesta no es nunca como agotadora del deseo que uno tiene, ¿no? En el ejemplo que hacía Sebastián antes es muy claro. Uno alcanza algo y se da cuenta de que desea más. Pero aquí viene una pregunta. El hecho de que la naturaleza humana nos hace descubrir estas exigencias y después no encontramos una respuesta verdadera a estas exigencias, no podría significar que nuestra naturaleza es contradictoria, es decir, que está mal hecha, que no hay realmente respuesta a ello. Entonces aquí leo lo que ha escrito otro estudiante. Podemos decir que la naturaleza humana no es exclusivamente el criterio original, es decir, las exigencias. Es algo más profundo, es una promesa. Promesa, noten, es una palabra que usa también Giussani, significa que hay alguien que promete. Es la trascendencia, dice el estudiante, de la trascendencia humana, es decir, el ser humano no se queda simplemente encerrado en sí mismo, subjetivismo, ¿no? Sino que se trasciende a sí mismo, descubriendo que desea algo que está más allá de él. Es poder vislumbrar la respuesta infinita
a la pregunta infinita, es trascender lo trascendente. Y vaya que esto es bello. Aunque recibamos adelantos, el hecho que creamos en la respuesta infinita de una pregunta que nosotros mismos nos hicimos, denota la verdadera grandeza humana. ¿Cómo no amar a los demás humanos, a reconocer lo que en verdad son humanos, es decir, un infinito trascendente? Un primer contraargumento sería, miren que esta última frase es bellísima, porque significa que aquí hemos encontrado lo que nos une y por lo tanto la posibilidad de dialogar con todos, la posibilidad de mirar en el otro algo que yo mismo tengo. Un primer contraargumento sería, ¿por qué no pensar que la naturaleza humana sí es contradictoria y rendirse ante la desproporción antes descrita? Desproporción, busco algo infinito, encuentro solo algo finito. Si bien es una opinión válida, dice el estudiante, que también sostuve un tiempo, es un hecho que el reloj que siempre hace tic-toc en nuestra alma resonará por siempre. Siempre tendremos la exigencia infinita. Es parte de nosotros y es inevitable. Dado eso, ¿por qué no afrontar la vida de forma positiva en lugar de caer en un hoyo depresivo sin retorno y donde segura no está la respuesta? Recibimos adelantos de la respuesta en la existencia. ¿Por qué no agarrarnos de ellos y vivir de forma positiva? Es decir, es como si uno estuviera en medio de un túnel y por un lado hay la salida, pero no se ve simplemente una penumbra. Pero si hay penumbra hay salida. Si existe la pregunta, la exigencia, ¿por qué no debe de existir la respuesta? Entonces, si uno se volteara hacia el fondo del túnel y viera solo oscuridad, esto es una elección suya, pero no es razonable. Último punto, es necesario un sacrificio, un trabajo para tomarse en serio estas exigencias. ¿Por qué? Porque sí es verdad que se ven continuamente en las canciones, en las películas, pero es verdad también que las respuestas a estas exigencias muchas veces son cosas que nosotros imaginamos, son cosas que nosotros proyectamos. ¿Qué significa amar? Es muy fácil que uno proyecte sobre esta idea de amor o exigencia de amor una idea que ya tiene. Pero buscar verdaderamente lo que uno desea y a lo que uno corresponde, esto es un sacrificio, esto es, dice Giussani en el libro, una ascesis. Es decir, es como ir de excursión en una montaña y para subir uno tiene que hacer fatiga, no es cualquier cosa. Por lo tanto, de esta afirmación de Giussani quisiera sacar dos consecuencias y con esto termino. La primera es que estas preguntas, estas exigencias son como un grito que cada ser humano tiene. Pero este grito, en lugar de proyectar sobre estas exigencias nuestras imágenes, este grito puede volverse oración. Es decir, descubrir que en el fondo de nuestro ser hay alguien que nos ha dado estas exigencias. Por eso don Giussani, el padre Giussani, describe
en el libro una fórmula que expresa la conciencia de mí mismo y dice eso: yo soy tú que me haces. Yo soy tú que me haces. Cioè, al fondo de estas exigencias uno descubre que su vida es promesa y por lo tanto que hay alguien que promete. La segunda consecuencia que quiero sacar de esta afirmación es que es un camino que se hace con otros. Si leen el libro no es así. Pero esto no significa que, cioè es más bien de mi parte una invitación, como yo también lo he vivido, a trabajar este texto con otros, pero no solo por la dificultad que pueda tener el libro, sino sobre todo porque es estando con personas que se toman en serio estas exigencias que uno realmente va encontrando respuestas. Último, una sola frase, regresando a los desafíos que me merece ver en nuestra sociedad. Creo que este libro propone un método que ayuda realmente a tener un pensamiento crítico, es decir, ayuda a reconocer lo que en el ser humano es permanente y que nos ayuda a identificar lo que realmente me sirve en la vida y lo que no me sirve. Y en segundo lugar, si estas exigencias, si este criterio original, el sentido religioso está en todos los seres humanos, esto es lo que me hace posible dialogar con todos, considerar a todos dignos de recibir algo que yo puedo aportar y al mismo tiempo también recibir de ellos algo que yo no he visto. Por eso en el salón de clase, cuando empezamos a trabajar estos temas, se da un verdadero diálogo. Cioè, en lugar de partir de, no sé, ideas preconcebidas que uno tiene, uno intenta compartir su propia experiencia, lo que ha aprendido en la experiencia, y esto crea un clima de diálogo verdadero. Gracias. Ahora un par de preguntas para cada uno. Empezamos con Guillermo. El tema de la fe, ¿no? Este camino, el método que propone don Luigi Giussani, parte fundamental son estas preguntas que todos tenemos, ¿no? Hoy en día, pues, tema de tecnología, si tienes un iPhone 13, seguramente el iPhone 14 será mucho mejor que el 13, ¿no? Pero el tema de la fe, el tema de esta educación, si tus padres son unos robles en la fe, no necesariamente el hijo lo será, ¿no? Es un camino que cada uno tiene que hacer en forma personal, ¿no? Es con esta razón, estas premisas que propone Giussani de esta razón de apertura, de leer los signos de la realidad, de vivir intensamente la realidad en todos los factores, en todos los sentidos, el leer los signos, porque yo no puedo conocer a Guillermo al 100%, pero veo los signos, ¿no? y me fío de él, ¿no? Es esta certeza de la que habla Giussani, ¿no? Certeza moral, ¿no? Entonces aquí la pregunta de tú en tu vida, en tu camino de fe, hoy con esta fe que tienes tú y en tu familia, ¿cómo ha sido ese diálogo que de hecho platicabas de este razonamiento, este diálogo incluso crítico con Dios? ¿Nos puedes compartir? Muy bien. Bueno, debo decir que soy
nacido de una familia cristiana, practicante, católica. La religión, pues siempre en casa entró por el lado materno, como en muchos hogares, y pues mi papá siempre dando espaldarazo, dando respaldo a mi mamá. Ha habido siempre en mi casa, hubo siempre en mi casa, en mi niñez, una marcada cercanía en la iglesia, ¿no? Mi mamá siempre colaborando en apostolados, siempre con mucha frecuencia algún sacerdote o algunos sacerdotes en la mesa de la casa. Yo mismo fui bautizado y soy ahijado de un sacerdote. Luego entonces siempre hubo esa cercanía, tan cercana que pues, llegó el punto en el que sí me llegué a preguntar, pues un poco contrario como le pasó al padre, ¿no? Hasta que dije, pues yo creo que voy a ser sacerdote. Y meditando un poquito, estaba yo bastante chavo, tuve la fortuna de ser acompañado en un proceso de discernimiento por un sacerdote maduro, Lázaro Pérez Jiménez, en paz descanse, obispo hoy estaría como obispo de Celaya cuando falleció, de origen yucateco, y tuve el regalo de Dios de tener este acompañamiento, vamos a llamarlo así, en términos empresariales, profesional, ¿no? De discernimiento. Cuando terminó el discernimiento, Monseñor Lázaro Pérez fue muy claro conmigo: cuando te vayas a casar, me hablas y yo voy a estar en tu boda, ¿no? Y así fue, estuvo en nuestra boda, ¿verdad? Fui entendiendo que la vida laical, la vida secular, pues es tan importante como cualquier otra vida consagrada. La vida del matrimonio es tan importante como cualquier otra vida consagrada, que pues pierde valor y se demerita, como se ha perdido valor y se ha demeritado en otras, la institución de orden, por ejemplo, tan castigada socialmente, pero terminé entendiendo que lo que estaba buscando era Dios, no ser sacerdote o ser un hombre casado, ¿no? Era actuar conforme a un precepto, a un amor que es Dios. Y lo digo con todas sus letras. A veces suena un poco raro que un empresario lo exprese así de manera abierta, pero la verdad es que es así, y tengo aquí quien puede dar testimonio de eso. Cuando vimos nuestro negocio hace 27 años, antes de levantar la cortina de nuestra taquería, Arlette y yo y 5 colaboradores que nos acompañaban, hoy son un poco más de 1000, nos volteamos a ver y me decía: Dios sabe qué hay en tu corazón, y yo también conozco la intención que se tiene de que lo que vas a abrir no es un negocio, no es una empresa nada más, es un lugar que va a servir a mucha gente. Y no estamos hablando de los clientes, vamos a transformar vidas. Y ese fue el negocio que abrimos, un negocio en donde entendimos desde el primer día que Dios estaba presente. Lo hemos hecho muy mal de nuestra parte, al menos yo, pero Dios ha colaborado generosamente, y eso es lo que nos ha distinguido en la empresa. Personalmente he buscado a Dios por todos lados. He tenido la fortuna de encontrarlo en mi hogar, con mis padres. Hablaba ahorita Rodolfo de los signos y lo difícil que es, decía el padre Roberto, hoy las generaciones, la ideología, el relativismo. Somos papás, Arlette y yo, de 3 niñas, 26, 24, 15 años, y lo difícil que es introducir a lo que uno ya
pues todavía inmaduramente, ¿verdad? Pero a lo que ya llegaste, a lo que ya conociste, a lo que ya tienes el concepto de vida, es difícil cargarlo aquí como un USB y pasárselo a tus hijas. La próxima generación tienen que vivir su experiencia, tienen que vivir ellas construir su propia vida. De lo que hemos hablado y estamos seguros, porque así lo vimos con nuestros padres, mis padres y mis padres políticos, es el testimonio. Lo que no podemos dejar de hacer, en nuestro caso como matrimonio, en nuestro caso como accionistas, como dueños de una empresa, es ser congruentes y dar testimonio. Bueno o malo, recibimos un testimonio de nuestros padres con sus defectos, pero finalmente tenemos ahí un testimonio de lo que se debe hacer o de lo que no se debe hacer. Qué bien que pudiéramos vivir con esta conciencia. En la Iglesia Católica Oriental se habla mucho de la conciencia, del nivel de conciencia que es de estar siempre presentes con Dios en cada una de nuestras acciones. Y esta parte es algo en lo que hemos procurado inclusive ensayar en la empresa. Le decía yo al padre que hasta me convertí en tallerista de lección divina para poder enseñar dentro de la empresa un método para que las personas puedan tener un diálogo con Jesús. Y es medio raro, pero lo hacemos en la empresa desde hace muchos años, y esto al principio causó como que ¿qué onda? ¿Qué le está pasando aquí a don Guillermo? Se está pasando la raya, ¿no? Y luego se convirtió en cuando abro otro curso, porque quiero que lo tomen mi novio, mi pareja, mi esposo o alguien más, se puede venir gente de fuera. Entonces vamos cumpliendo de alguna manera también este contagio cuando la gente me dice, oye, ¿y cómo le haces? ¿O qué haces? De hacer propuestas para que se viva con esta conciencia de Dios. Una conciencia que es muy fácil extraviarnos entre tanta información, entre tantas redes sociales. Es muy fácil perder nuestro camino de fe. Por eso necesitamos instrumentos como estos, que son maravillosos para entender este sentido religioso que tenemos, este sello de Dios que nos da sentido de vida. Espero haber contestado tu pregunta, mi querido Sebastián. Muchas gracias. Sí, y como tú bien dices, ¿no? Pareciera que es una época difícil, sobre todo para las nuevas generaciones. Ahí veo la última fila, los jóvenes. Pareciera que los dispositivos, antes volteabas y veías el cielo estrellado y te hacías estas preguntas, ¿no? De tu nada, tu fragilidad frente a este inmenso cosmos. Cuando nacen esas preguntas, este sentido religioso, ¿no? Pero hoy el dispositivo pues te mantiene ahí sin poder ver, ¿no? Esta grandeza, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Pero en general, ¿no? A mí me llama la atención, ahorita para Roberto, preguntarle igual, en este mundo tecnológico en el que vivimos hoy, que viven los jóvenes, tú que tienes experiencia con la docencia, efectivamente yo percibo un mundo con mucha ideología, ¿no? Pareciera que censuran este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, tú que eres empresario, por ahí hay un colega banquero, en el mundo ahorita de las acciones de las empresas está de moda la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay una empresa que se llama OpenAI, ¿no? Que Microsoft le acaba de prestar $10,000 millones para desarrollar el famoso ChatGPT, ¿no? Entonces tú bajas la aplicación, suscribes, ¿no? Pagas $100 al año, pero ya lo bajé, hice la prueba. Cuando pones cuál es el sentido de la vida, ¿no? ChatGPT te dice que no
no está calificado para contestarte. Entonces, es como que, es decir, esto, el tema de fondo, ¿no? Estas preguntas que todos tenemos, es como decía Roberto, ¿no? Se censura, ¿no? Decías tú, la tecnología a veces distrae, ¿no? Entonces tienes esta apuesta de $10,000 millones y no te ayuda, ¿no? Entonces, en lo fundamental, por eso vemos tantos jóvenes tristemente en depresión, con el tema de la ansiedad, etcétera, todo esto que antes no se veía, ¿no? Entonces sí son signos que preocupan, y en el fondo, tú lo decías bien, las empresas, pareciera que este tema de inteligencia, el IQ, luego la inteligencia emocional, y ahora pues hay que buscar más a fondo, más al tema del sentido religioso. Entonces, si nos compartes en tu experiencia, los jóvenes de hoy, ¿no? Con estas herramientas que no ayudan, aunque paguen $100, ¿qué les podemos decir? ¿Qué les puede decir don Luigi Giussani? Muchas gracias por la pregunta, me parece una pregunta importante. Ma quisiera empezar por la periferia, ¿no? Por ejemplo, esto de la inteligencia artificial yo todavía no lo tengo como bien identificado. La cosa que puedo decir que me parece un poco obvia, pero pienso que vale la pena decirla, es que yo me pregunto por qué la llamamos inteligencia. Porque esto significa que uno se rebaja, significa que no se considera ya el ser humano como algo que sea absolutamente único, por lo tanto que es la inteligencia procesar datos. Como la máquina lo sabe hacer más rápido que el ser humano, entonces a eso lo llamamos inteligencia. Pero la inteligencia es mucho más que eso. Entonces allí hay ya una reducción a que se da. Pero también la pregunta que me haces me parece ir en la dirección de la cuestión educativa, ¿no? Es verdad que ellos están muy metidos en la tecnología, que también, por ejemplo, el acoso que se recibe, la cancelación que se recibe, el acoso se da todo en las redes sociales. Es difícil que se dé en un salón de clase, es difícil que se dé adentro de la universidad así abiertamente, todo se da a través de las redes sociales, ¿no? Ahora, yo lo que veo es que el problema soy yo. Si yo no estoy realmente interesado a la vida de ellos, si no estoy interesado en mi vida, es decir, en vivirla conscientemente, y por lo tanto tomarme en serio estas exigencias y las respuestas que ya he encontrado en mi vida, no se interesan en ellos. Si yo, por el contrario, estoy interesado en lo que vivo, en lo que he descubierto, si estoy interesado realmente en ellos, entonces esto despierta en ellos un interés. Yo no veo sinceramente, por lo tanto, hay veces que voy a clases que estoy bastante cansado, ¿no? Entonces, esta clase, pero si en un momento esta actitud cambia, te das cuenta de que tienes allí gente, ¿no? que busca lo mismo que tú, entonces esto cambia también en ellos. A mí también hemos tenido situaciones en el ITAM de depresión, y tenemos todavía. La pregunta que yo me hago cuando me entero de esto es, quizás no es una pregunta, pero constato, este estudiante que yo conocía no ha tenido la confianza de venir conmigo. Esta es mi cuestión. Entonces, ¿qué es lo que yo
podría hacer, ¿no? Para poder ganarme la confianza, para que uno pudiera venir y decirme que estoy viviendo eso, ¿no? Por lo tanto pienso que esta cuestión siempre es me hace pensar en mí mismo antes que nada, porque delante de una persona viva, entonces el otro también se despierta. No es verdad que no espera nada, quizás es un poco más difícil o puede ser más difícil sacarlos, pero la búsqueda está allí. Gracias. Bueno, pues con esto hemos concluido. Les damos las gracias por su presencia, por no haber ido a la playa, estar hoy aquí, por tomarse en serio sus exigencias, ¿no? Y poder compartir estos minutos. Aquí al final pues, están algunas entradas del libro, ¿no? Evidentemente te ayuda más que el chat GPT, mucho y igual por ahí un momento de convivencia, ¿no? Igual comentarles que como decía Roberto, el libro no es fácil de tomar y a veces necesitamos una compañía, ¿no? Nosotros nos juntamos un día a la semana precisamente ahorita para trabajar el libro. Si alguien tuviera alguna inquietud, por favor ahí preguntamos. Muchas gracias.